¿Qué te entera? Bueno, muy bien, pues nada, vamos a contar un poco qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar el modelo de datos de una aplicación sobre MongoDB. Y bueno, pues un poco mi experiencia, ¿vale? No hay una forma, como puede haber en el mundo relacional, que sí que hay más o menos hay unos pasos en que tú extraes cada concepto a una tabla, unes y bueno, más o menos hay una forma de hacerlo, ¿vale? En MongoDB no, entonces nosotros podemos hacer cada uno con la misma aplicación, nos ponemos a ello y a cada uno le saldría un modelo de datos diferente, ¿vale? Luego las pruebas que hagamos, bueno, pues nos irán dictando un poco cómo modificar eso para que sea más óptimo el modelo de datos, ¿vale? Bueno, mis datos personales, como siempre, si necesitáis alguna cosa, pues me decís y os contestaré lo antes posible. Vale, esto es lo que vamos a ver hoy. Para los que sepáis menos de MongoDB, voy a hacer una introducción muy rápida. Voy a decir también lo que es un documento JSON, qué debe contener, ¿vale? Siempre todo desde el punto de vista de MongoDB. Una comparativa muy rápida entre el modelado de datos en el mundo relacional y el MongoDB, lo que es la normalización, la desnormalización, qué son documentos embebidos, cosas que tenemos que tener en mente, nuestros objetivos, qué es la sobrenormalización, qué es la sobrecarga de documentos, qué entendemos por working set, cómo podemos tratar un histórico de información. Con todo esto ya nos podríamos hacer una idea, ¿vale? Luego, bueno, esas últimas slides que he preparado, un poco para los que nos guste tener en la cabeza cómo actuar cuando nos encontramos un modelo de este tipo, unos pocos, unos muchos, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque venimos todos del mundo relacional y lo primero en lo que pensamos es en relaciones. Eso es así, es lo que cuesta un poco olvidarse, ¿vale? Entonces eso, pues son unas pequeñas pautas. Vale, ¿qué es MongoDB? Como veis muy rápidamente, pues es una base de datos no relacional. Esto de no relacional, bueno, entre comillas, se pueden construir relaciones tranquilamente entre unas colecciones y otras sin ningún problema, ¿vale? No son las... vamos a olvidarnos un poco del esquema del mundo relacional, por eso se dice que es no relacional, se dice que no tiene esquema a MongoDB, aunque no es verdad, ¿vale? Sí que tiene esquema, es muy importante, eso es lo que voy a tratar de hoy dar unas pautas. Cuando se dice que no tiene esquema MongoDB, lo que realmente queremos decir es que no tienes que definirlo previamente. MongoDB, lo que le eches, lo acepta, ¿vale? En cualquier momento, lo acepta. Entonces no tienes esa obligación de definirlo previamente antes de ponerte a hablar y a trabajar con la base de datos. Vale, es una base de datos dentro de las que están encuadradas dentro del mundo NoSQL. Es una base de datos de carácter general, de carácter multipropósito, ¿vale? Que podemos utilizar para cualquier o casi cualquier tarea. Siempre explico también que en el mundo NoSQL hay muchos tipos de bases de datos, de carácter general pocas, y si lo que queremos es hacer algo determinado, muy concreto, pues es mejor utilizar una base de datos que esté preparado para ello, ¿vale? Pero eso te pasa también en todo, ¿de acuerdo? Vale, las principales características, por poner algunas, porque no voy a entrar en detalle de las características de MongoDB, la escalabilidad, alta disponibilidad de los datos, y el Automatic Failover, que no es más que cuando un nodo se cae, lo levantas y sin que tú tengas que intervenir para nada, se recupera solo, se actualiza solo, etc. Vale, y por último, es una base de datos orientada a documentos, como estoy diciendo, ¿vale? En cuanto a nomenclatura que tengamos que saber, oiréis hablar de colecciones en lugar de tablas, nada más. Una colección es un conjunto, en este caso documentos, y en el mundo relacionado a una tabla es un conjunto de registros. Es decir, ahí no cambia nada. Y el registro pues es lo equivalente a un documento, más o menos, ¿vale?
Bueno, pues esto es un documento JSON. JSON sabéis que viene de la notación que utiliza JavaScript para sus objetos, ¿vale? En el que es una estructura que admite cualquier combinación de datos, ¿vale? Es una estructura que nos permite modelar cualquier tipo de objetos que tengamos, todo junto en un único documento, muy bien, de una manera muy flexible y muy visible también, ¿vale? Entonces, ahí podemos tener campos de tipo string, de tipo fecha, subdocumentos ahí en naranja, ¿vale? Campos de geolocalización, por ejemplo, números, arrays, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es un documento. Bueno, ¿qué tiene que contener un documento en MongoDB? Pues idealmente toda la información que podamos meter, si fuera toda, idealmente mejor, pero ¿relativa a qué? Relativa al ítem principal de nuestra aplicación, ¿vale? Un documento por ítem. Procuramos no separar en distintas colecciones la información, inicialmente sería lo ideal. Ahora veremos los pros y los contras, cuándo podemos hacerlo y cuándo no. Por ejemplo, en una aplicación, antes se decía que si tenemos una aplicación en mente y hacemos el diseño cada uno de nosotros, puede salir diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, Rubén, una aplicación de un catálogo de neumáticos, ¿cuál sería el principal, el concepto principal, el ítem principal que manejarías ahí? El neumático. Pues muy bien, el neumático, el artículo. En el mundo financiero, Jesús, la entidad principal, ¿cuál sería? El dinero que estás manejando. El dinero, yo creo que sería mejor el cliente. Depende. Efectivamente, depende, ¿ves? Pero bueno, podrías modelarlo todo en base al dinero. Bueno. Vale, realmente, eso era idealmente, realmente ¿qué tenemos que meter en un documento en MongoDB? Los datos a los que accedemos más frecuentemente. Hay muchos datos que no nos van a interesar, aunque estén ligados a ese cliente o a ese artículo, que nuestra aplicación, por su funcionamiento, pues no los va a necesitar más que de vez en cuando, ¿vale? Entonces, no tiene mucho sentido meterlo ahí por cosas que ahora os voy a contar. Entonces, bueno, pues ya estamos empezando a tener en cuenta algunos de los por qué no tenemos que meter todo en nuestro documento, ¿vale? Comparación entre el mundo relacional del modelo de datos y MongoDB. Como veis, MongoDB bueno, pues tiene esta estructura que yo creo que visualmente, ¿vale? Tenemos toda la información ahí, información ¿vale? Relativa en este caso a un artículo, pero información dispar, que si las características, que es información de almacenes, que si localización, que si... ¡Ay, si no hay sitio! Perdón. Vale, entonces yo creo que JSON nos permite modelar con una claridad pues bastante mejor que en el mundo relacional. Esto sería en el mundo relacional. Puede parecer que tenemos ahí muchas tablas, todas relacionadas y que esto es un bosque muy enmarañado, pero esto es real. A la Dani hace 5 minutos le he visto algo peor que esto. mucho peor. Peor no, mejor, está mucho mejor que eso. No lo dudo. Vale, entonces nosotros estamos cogiendo información de distinta naturaleza, digamos, que en el mundo relacional estaría en distintas tablas y la estamos juntando toda en un único documento. Podemos tener casos de 100 tablas que bien hecho en el mundo de MongoDB y siempre que la aplicación nos lo permita, vuelvo a decir, pues a lo mejor 100 tablas que lo reduzcas a 7. ¿Vale? No es ninguna exageración. Entonces, mucho más, en teoría mucho más sencillo de diseñar.
hay que tener muchas cosas en cuenta. En el mundo relacional, como os decía al principio, sí que hay más o menos unas normas a seguir, que sigues y tú coges tus datos y está muy claro lo que tienes, o más o menos. No quiero decir que sea sencillo, ¿vale? Pero bueno, más o menos sigues unas pautas y al final separas todas las distintas informaciones que tengas en tus tablas y lo haces. En MongoDB no. MongoDB es más artesanal, es teniendo en cuenta cosas, es basándote en las pruebas, en el rendimiento que te vaya a dar, en cómo los clientes van a acceder a esos datos, porque no es lo mismo un tipo de cliente que otro, ahora lo veremos. Entonces, en el mundo relacional sí que es cierto que, vale, es algo que, a ver, siempre puede haber cambios más adelante, ¿no? Una vez que ya la aplicación llevas tiempo desarrollándola. En MongoDB hasta el último momento y más tarde vas a estar haciendo cambios ahí. Siempre hay cosas que te das cuenta o un nuevo cliente que necesita acceder a los datos pero de otra manera, etc. Entonces, tiene sus ventajas, pero tiene también sus cosas que hay que tener en cuenta. ¿Qué es la normalización? La normalización es lo que hacemos en el mundo relacional, que es separar en distintas tablas información de distinta naturaleza, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo que os pongo, bueno, pues una persona y las motos que pueda tener, ¿vale? Entonces, una tabla sería la colección de personas y otra tabla sería la colección de motos. Eso se lanzaría mediante unas claves y ya está, pero toda la información separada. Cuando hablamos de normalizar, es lo contrario, no separamos la información sino que la juntamos, ¿vale? En este caso MongoDB nos lo permite de una manera muy fácil porque, como veis aquí en este ejemplo, lo que estamos haciendo es que tenemos una única colección, en este caso la he llamado así, en la que metemos toda la información de la persona, ¿vale? Nombre, ciudad y la relación de, en este caso, motos que tiene con sus características en cada una de ellas. Eso es lo que es de normalización. ¿Vale? ¿Qué entendemos cuando hablamos de embeber documentos? Bueno, pues simplemente esto es un poco lo de antes, ¿vale? Estamos cogiendo información que podemos tener en distintas colecciones y la metemos en una única colección agrupada en forma de subdocumento o en forma de array o de array de subdocumentos o lo que sea. Una cosa que no os he dicho es que MongoDB te permite dentro del, no MongoDB, o sea, es el JSON realmente, es la notación del JSON, tener, os lo he dicho, tener cualquier estructura, ¿vale? Podemos tener un campo que directamente tenga el valor, pero podemos tener un campo que contenga un array, y ese array no tiene por qué tener cada uno de sus elementos iguales. El primero puede ser un campo único y de tipo fecha, el siguiente puede ser otro subdocumento embebido con otra estructura por dentro complicada. Todo eso podemos complicarlo todo lo que queramos, ¿vale? Bueno, pues embeber documentos significa esto, meter información dentro de un documento principal. Vale, cuestiones a tener en cuenta a la hora de diseñar. Lo primero, olvidarnos un poco de las relaciones, ¿vale? No pensar en relaciones, que es el primer sitio donde se nos va la cabeza. A todos los que venimos del mundo relacional, lo primero, relaciones. Pues tengo esta entidad, pues tengo la otra, pues tengo no sé qué. En MongoDB nos tenemos que olvidar un poco de eso y pensar cuál es nuestro ítem principal, qué características tiene y bueno, vamos metiendo. Yo empiezo siempre por ir metiendo, ¿vale? Luego ya las necesidades me obligarán a sacar, pero primero, como os decía antes, lo ideal es incluir ahí toda la información. Vale, otra cosa importante porque también afecta a cómo diseñamos la aplicación es qué pasa si llega un momento tenemos que escalar, si tenemos que separar nuestra información en distintos servidores y cada uno de ellos tiene que llevarse una parte de nuestros datos. Tenemos que hacer un seguimiento del tamaño de nuestros datos, pero también del tamaño de nuestros índices y del tamaño de cada uno de nuestros documentos, porque bueno, al final afecta al tamaño de los datos. Pero también en concreto porque MongoDB te limita el tamaño por documento. Está limitado a 16 megas, ¿vale? Entonces,
es un tamaño considerable, pero bueno, pues hay que saberlo, porque a lo mejor tenemos colecciones que van a ir añadiendo información constantemente y tenemos que saber que eso tiene un límite. Entonces a lo mejor en ese caso no podemos meter toda nuestra información en el propio documento porque lo sobrepasaríamos, ¿vale? De todas maneras, 16 megas, no recuerdo ahora exactamente, pero en algún sitio creo que he leído que te dan para meter el Quijote entero, no sé qué. Bueno, o sea, que son... Bueno, no está mal. Que no está mal, efectivamente. De todas maneras, MongoDB te provee de un sistema para meter o para trocear. Si tienes información más grande, como pueden ser vídeos o logos, para trocear eso. Son los BDFS, los chunks y todo eso que lo estamos viendo en Discovery, ¿vale? Con los logos. Bueno, y luego, como os decía, también tenemos que tener en cuenta cómo los clientes acceden a los datos. No es lo mismo cómo va a necesitar los datos la B2B, ¿vale? De Susan, por ejemplo, que el histórico de evolución del stock que vamos a sacar unas gráficas. O un científico que quiere mirar a ver qué puede hacer con ellos y utilizar técnicas de no sé qué. Entonces, los datos quizás sean los mismos, pero cada uno va a tener unas necesidades diferentes. ¿Vale? A lo mejor ya no nos vale con una colección, ya le tenemos que preparar otra diferente, aparte de los índices que cada uno necesita. ¿Vale? Esto en el mundo relacional, pues más o menos te lo ahorras todo. Aunque puedas crear tus vistas específicas o no sé qué, pero bueno, muchos de estos problemas no los tienes. Vale, nuestro objetivo, nuestros objetivos, después de todo esto que he contado, que era una pequeña introducción y conceptos básicos y tal, que nuestra aplicación tenga un gran rendimiento, que sea escalable, lo que os decía antes, y bueno, dentro de lo que cabe, tenemos que conseguir que nuestro modelo de datos pues, sea simple, cuanto más simple mejor. ¿Alguna cosa hasta ahora? ¿Estáis todos despiertos? Dudas difícilmente. Un par de dudas de lo que has dicho hasta ahora. Has dicho que no existe el concepto de vistas, ¿no? No, en Mongo. no ha dicho eso. Vale, ¿existe el concepto de vistas? Sí. Sí. Vale, luego, ¿hay triggers en...? No, No hay triggers, no hay entonces... triggers, en MongoDB no hay triggers todavía. Vale, no, es más que nada por lo que has comentado de que en una relacional puedes solucionar estos problemas con vistas y demás. Claro, si tienes que montar una segunda colección, si no tienes triggers, pues tienes que incluir a mano los datos en la otra colección. A ver, en el mundo relacional, hasta donde yo sé, cuando vas a necesitar una lista, tú la tienes que definir previamente. Sí. Entonces tú le dices, quiero una lista que me la construyas o bien de antemano o bien dinámicamente con los datos que tenemos en esta colección, en esta y están unidos así y tal. En MongoDB igual, la defines previamente. Entonces, en MongoDB lo que tenemos son vistas materializadas nada más. En el momento en que tú vas a necesitar esos datos, los consultas y MongoDB los... igual que en el relacional, las materializadas funcionan igual en todas partes. En MongoDB se va a recopilar de las distintas fuentes y te genera tu colección y te la devuelve. Vale, no, pero me refiero, si vas a montar una colección, caso de Susan, que tienes agrupado por cada 5 minutos, cada hora, haciendo las medias, eso no son vistas, imagino. Eso estás metiendo tú los datos a mano allí. Sí. Bueno, tendrías que hacer a lo mejor Son procesos un script manuales. periódico que te lo hiciera. Sí, pero no es un proceso de base de datos que dispare un evento cuando pasa algo o periódicamente. Vale. Eso en MongoDB no existe. La otra pregunta, en el proceso de normalización, he visto que perdías los IDs. En el caso de gente en motocicletas, al pasarlo, quitabas los IDs. En este caso era. ¿Aquí? Sí. Sí. Pierdes el ID de la motocicleta. ¿Es completamente necesario? O sea, ¿te fuerza esa denormalización a perder el ID? A ver, es que cuando yo modelo MongoDB no paso por la parte izquierda, con lo cual no necesito un ID para identificar la motocicleta Suzuki. Directamente yo meto toda la información. Aquí el único ID que tengo es el del cliente. Pero podrías meterlo. Ahora, Pero lo podrías, ¿qué decirte? Si tienes una motocicleta en concreto, Si
ya lo Es que tienes. por ahí va la pregunta. Si quieres sacar la información de una motocicleta en concreto, Exacto. tú conoces la motocicleta. Vale. Es decir, Es que el concepto Es yo creo que es el contrario, es precisamente que tú, cuando lo has definido como personas, lo que te importa son las personas. Entonces, Claro. lo que tú vas a buscar son las personas que tengan una Suzuki. claro. Pero buscas las personas, no las... O sea, cuando has definido ese documento, yo entiendo que es así. Sí, sí, Si no, le efectivamente. pondrías como motocicletas y luego al revés, A ver, personas. claro, tu entidad principal son las personas en este caso. Entonces dices, o puedes decir, que a lo mejor va por aquí tu pregunta, quiero que me saques qué personas tienen una motocicleta Suzuki. No, yo me imagino ahora mismo un formulario web en el que estás viendo los datos de una persona y dices, vale, tengo un listado de motocicletas y quiero ver el detalle de esa motocicleta. Ujú. Bueno, ¿Cómo vale, puedo acceder directamente a...? te adelantas un poco, ¿vale? Ahora lo voy a explicar. Vale, Tú puedes embeber todas las características de cada una de las motocicletas aquí. ¿Qué pasa? Que vas a tener información duplicada si tienes otra persona que tiene la misma motocicleta, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos a ver cómo tratamos esos casos. Entonces, lo que te decía, no pasamos por este modelo normalizado, directamente vamos al otro, con lo cual a una motocicleta, si lo tenemos todo embebido, no necesitamos darle una idea, ¿vale? Si quieres se lo das, Dani. Solo digo que se puede. Sobre normalización. Vale, bueno, pues cuando venimos del mundo relacional no vemos más que relaciones y entonces creamos tantas colecciones que como tablas tendríamos en el mundo relacional, ¿vale? No nos queremos complicar la vida, no tenemos mucha experiencia en MongoDB y decimos, venga, una tabla para las personas, una para las colecciones, una para las direcciones, una para las no sé qué, otra para no sé cuántos, ¿vale? En el mundo relacional, como os acabo de decir, pues tendríamos una tabla por cada uno de esos conceptos, ¿vale? Ahí es lógico, no tenemos subdocumentos, no tenemos arrays, entonces es lógico hacerlo así. ¿Qué pasa cuando tenemos eso? Pues en muchos de los casos, cuando queremos sacar la información de la persona, eso lo que hace es que nos dispara un montón de queries, cada una de esas tablas. Cuando en MongoDB con una, idealmente, si hemos sido capaces de meter toda nuestra información en esa colección, pues con una única query valdría, ¿vale? Entonces muchas veces es una manera de detectar que la aplicación o el diseño del modelo de datos no está bien hecho, ¿vale? Joder, como para sacar la pantalla principal de un cliente de la gamificación estoy disparando 20 consultas. Pues bueno, este puede ser uno de esos motivos, ¿vale? En el caso contrario, la sobrecarga de documentos. Bueno, como decía antes, me parece, podemos tener casos en los que, por ejemplo, un blog que tiene entradas y por cada una de esas entradas la gente comenta. Y tenemos miles de comentarios, ¿no? Si lo embebemos todo, pues muy bien. Mientras no nos pasemos de esos 16 megas que os decía, pues vale, ahí lo tenemos y de una única lectura tenemos todo. Pero a lo mejor no nos interesa un comentario que se hizo hace 5 años, ¿vale? Entonces empieza a perder sentido tener toda la información ahí junta en un único documento. Con lo cual empezaríamos a hablar ya de crear segundas colecciones, ¿vale? Eso que quiero decir ahí. Información a la que no accedemos frecuentemente, ¿vale? ¿Qué hace? A ver, MongoDB, su unidad de lectura es el documento. Entonces, cuando él va a disco a leer, tiene un documento entero, sea grande o sea pequeño, pero tiene un documento. Esto lo coge y lo carga en RAM. Si estás ese documento sobrecargándolo, estás metiendo en RAM mucha información que no necesitas y que está evitando que cargues información de otras entradas del blog en memoria y que sí que vas a necesitar, ¿vale? Entonces es una cosa que tenemos que evitar y que tenemos que tener en cuenta. Vale, entonces como nuestra RAM está llena, ¿a qué estás forzando a tu aplicación o a tu base de datos? A hacer paginaciones, es decir, a ir a disco, a
por la información que no tienes en RAM. MongoDB trabaja en RAM, por eso es también rápida. Entonces, vas a disco, coges la información, sacas de RAM, haces hueco para la tuya, la metes, la que has sacado la vuelcas a disco otra vez. Bueno, este juego es pesado y afecta al rendimiento, ¿vale? Entonces, la sobrecarga también tenemos que evitarla. Working set, ¿qué entendemos por working set? Jesús. ¿Alguien por aquí? El working set es, a ver, estoy hablando que MongoDB trabaja en RAM, ¿vale? Y el documento lo carga en RAM. Entonces, esa información que está en RAM es lo que llamamos el working set. Es decir, sería la parte de nuestros datos o la cantidad de nuestros datos a la que accedemos más frecuentemente. No todos nuestros datos, solo aquellos a los que accedemos más frecuentemente, ¿vale? Puede pasar que esos datos sean mayores a la RAM de la que disponemos o sean inferiores, ¿vale? Pero bueno, ese es otro problema. Entonces, el working set es la cantidad de datos que tenemos en megas a los que accedemos más frecuentemente. Pero no solo eso, también los índices. Los índices también ocupan memoria, también se cargan en RAM, con lo cual también tenemos que tenerlos en cuenta, ¿vale? Con lo cual, cuidado con crear índices a lo loco, porque al final estamos haciendo que lo que más nos importa, que son los datos, no los podamos cargar en memoria, la aplicación tenga que ir a disco y se ralentice todo. Lo ideal, pues que el working set entre en la RAM que tenemos, ¿vale? El disco o la aplicación, la base de datos va a tener que hacer muchas menos paginaciones a disco, buscar la información y todo va a trabajar en RAM, que es mucho más rápido. ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos si no si no entra en RAM? Pues añadimos más RAM. Hay un meme que se lo pasamos a Rubén cuando necesitamos RAM. ¿Vale? O particionamos, es decir, ponemos otra máquina o las máquinas que necesitemos, de tal manera que cada máquina va a trabajar con una parte de nuestros datos. Lo cual es más caro que comprar RAM. Lo cual es más caro que comprar RAM. Pero bueno, ahí hay que estudiar. A lo mejor tu máquina no admite más RAM y ya no te queda más remedio, ¿vale? A lo mejor también tiene otras ventajas, ¿no? Muy caro. Para la no pérdida de datos o... Bueno, a ver, claro, porque cuando hablamos de hacer particionamiento, pero con réplicas. Entonces cada nodo realmente no serían nodos, serían réplicas. La réplica no lo que nos da es la alta disponibilidad de esos datos, ¿vale? Bueno, muy bien. Esto en cuanto a máquinas y a hardware, digamos, ¿vale? Ahora, ¿nosotros qué podemos hacer con nuestros datos? Pues limitar el tamaño de nuestros arrays. Es decir, eso que os contaba antes, información de a lo mejor años atrás que no nos interesa, pues nos la llevamos a otro lado y no la leemos. Es decir, la sacamos del documento, de esa colección, la ponemos en otra colección y acelerar. A lo mejor necesitamos sacar un informe mensual, pues se lee una vez al mes. No estamos cargándola continuamente en memoria cada vez que queramos información de esa persona, ¿vale? Entonces no nos ocupará, no nos está llenando el working set, ¿vale? Lo mismo podemos limitar los documentos embebidos de información también que no necesitemos frecuentemente. Por ejemplo, a lo mejor no nos interesa saber qué motos tiene un usuario. Pues, información que, bueno, pues la tenemos, pero a lo mejor a nuestra aplicación no le interesa mucho, pues nos la llevamos a otro lado. Eso es desde el punto de vista de lo que podemos hacer nosotros al modelar, ¿vale? Beneficios de sacar cosas de nuestro documento, bueno, pues todo lo que os estoy diciendo. Siempre el acceso va a ser mucho más rápido y con una única query vamos a conseguir la información que realmente necesitamos. Solo esa es la que vamos a trasladar a la RAM y estamos dejando sitio para otros documentos de otras personas, por lo cual todo va a ir mucho mejor. Todo lo que os estoy contando, ¿vale? Históricos que crecen continuamente, por ejemplo, Dani, pues nada, accesos a una web, por ejemplo, ¿vale? Eso es una colección que sabes que crece y nunca va a parar, ¿de acuerdo? Pues no los embebemos, los sacamos a unas colecciones aparte específicas y ya está.
Vale, ahí en el segundo punto digo que es el caso del ejemplo que pongo, no hay más, pero no es el caso de, por ejemplo, direcciones o teléfonos. En ese caso, bueno, pues todos podemos tener varios teléfonos o un par de direcciones o tres, pero son casos que no van a crecer continuamente, entonces no nos van a generar este tipo de problemas. Relaciones uno a uno. ¿Cómo diseñaríamos esto en MongoDB? Felipe. Y como hemos hablado dentro de los documentos, Dentro cuando de es los un documento documentos. grande puedes meter toda la información relacionada. Dentro de los documentos, como un campo más, sin ningún problema, ¿vale? Un documento para cada uno de las personas en este caso. Entonces, si estas personas tienen simplemente un teléfono cada una, pues va como un campo individual y no tenemos mayor problema. Relaciones uno a unos pocos o unos muchos, ¿qué hacemos? Pues dos cosas, referenciar o embeber. Si embebemos estamos, como sabéis, metiéndolo todo en el mismo documento, y si referenciamos pues es que lo hemos sacado a otras colecciones y bueno, pues a través de un ID, ¿vale? Podemos llegar a esa información. ¿Qué pasa con las referencias? Bueno, pues que cuando queremos leer tenemos que hacer más de una consulta o tenemos que hacer un join. MongoDB permite joins, ¿vale? Pero bueno, pues como lo mismo que pasa en el mundo relacional, un join penaliza, ¿de acuerdo? Porque tiene que ir a varios sitios a buscar la información. MongoDB lo que hace en disco realmente es que guarda la información de manera contigua, con lo cual él va y dice, venga, va de página en página, no sé si son 64K o 4K cada página, no me acuerdo, bueno, se puede parametrizar también, y dice, venga, vete dándome esta información. Entonces, habrá casos en los que con una sola lectura recupere la información de nuestro documento, pero de documentos adyacentes también, y habrá casos en los que ni de uno siquiera, ¿no? Pero de una sola lectura, o de dos con mucho, si no entra, pues te recupera la información. En bases de datos relacionales, a lo mejor hoy en día sí, ya no lo sé, pero antes no, antes se guardaba en discos y en discos de los tradicionales, no SSD, de discos de impacto, spin que se llama, se guardaban en sitios diferentes, entonces los accesos eran peores porque para acceder a la información tenías que ir a diversas partes del disco y encima esos discos son lentos, entonces es una de las, en los discos antiguos por lo menos, es una de las razones por las que MongoDB también funciona más rápido. Vale, cuando embebemos pues no tenemos join, si entra todo en una sola lectura pues va a ser mucho más rápido, no tenemos redundancia de datos, ¿vale? Bueno, rendimiento mucho mejor, ¿vale? Y lo que he explicado, esto deja abierto para que nosotros diseñemos ese modelo, lo estamos midiendo todo, pero lo diseñamos como a nosotros nos parece. Entonces no es fácil llegar a un modelo óptimo a las primeras de cambio, ¿vale? Bueno, en este caso que el segundo usuario, Mike, tiene dos teléfonos. Podemos embeber, ahí abajo veis un array directamente con los teléfonos. Como digo, es un array que no va a crecer mucho, este hombre puede tener más teléfonos, pero no creo que tenga 2 millones de teléfonos, ¿vale? Entonces no hay problema. Ventajas de embeber, otras que no he mencionado todavía. Bueno, el tema del segundo punto sí que lo he mencionado, ¿vale? De cómo MongoDB guarda la información en disco. Y el tercero no, el tercero es que cuando tú consigues meter toda tu información en un único documento, como digo, MongoDB, bueno, no lo he dicho, lo digo ahora, MongoDB sí que es transaccional a nivel de documento, con lo cual tú tienes que modificar dos de las propiedades de tu ítem principal, de un cliente, por ejemplo, y MongoDB te asegura que te modifica las dos o ninguna, ¿vale? En el mundo relacional sabéis que existe la transaccionalidad en todas las tablas de la base de datos.
MongoDB está trabajando en ello y pronto, bueno, pronto no sé cuánto de pronto, pero está trabajando en ello y lo tendrá también, ¿vale? De momento, es una de las ventajas de trabajar con toda la información en nuestro documento, es transaccional, a nivel de documento, como digo, ¿vale? Eso es lo que quiero decir con ese último punto. Esto, entendiendo, referenciando, pues allí a la derecha lo tenéis. Para el usuario Mike tenemos un array con el ID a los teléfonos que están guardados en una segunda colección. ¿Vale? En la segunda colección, en la de abajo, el user ID es 2, es decir, que identifica al usuario Mike, y el ID es el teléfono. ¿Vale? Ahí el ID pues es el teléfono, que es la información que guarda esa colección. Perdemos la transaccionalidad, como os contaba, ¿vale? Esto implica que necesitamos hacer más de una query o necesitamos hacer un join. El rendimiento es peor, por lo tanto, ¿vale? Bueno, en este caso la solución mejor, si podemos, si ese rango va a crecer indefinidamente, sería el deber. Y bueno, aquí ganamos flexibilidad. Esto era más en versiones anteriores. Ahora MongoDB ha mejorado y ya no presenta algunos problemas que presentaba antes, que para recuperar información cuando pedías te devolvía información del documento completo y no de la parte que tú necesitabas. Bueno, ahora esto, como digo, ya se ha subsanado, por lo menos en gran parte, mucho. O sea que bueno, sí que puedes perder un poco de flexibilidad, a lo mejor te toca hacer una consulta un poquito más complicada, pero bueno, yo creo que ya no tanto. Vale, Dani, el caso que hablábamos antes, cuando, por ejemplo, dos personas comparten la misma dirección, que es esto que pongo aquí, es una única dirección que estamos repitiendo en tantos documentos como personas que van ahí, vamos a decir, ¿vale? Bueno, esto tiene una ventaja, y es que en una única lectura recuperas esa información, porque la tienes en tu documento, mientras que si la sacas fuera, vuelvo a decir que necesitarías hacer un join que penaliza o dos consultas, ¿vale? A cambio, ¿qué pasa? Pues eso, que duplicas esa información. Estás llenando espacio en tu disco, espacio en memoria a lo mejor que no necesitas, pero bueno, tienes que mirar a ver tu aplicación qué necesidades tiene, y a lo mejor te conviene que tu aplicación sea muy rápida y te da igual el disco duro, porque sabes que tu aplicación tiene 15 registros. Tú quieres que sea rápida, el disco duro te sobra, pues duplicas. Vale, que luego necesitas modificar la información de esa dirección, pues sí, te ves obligado a hacer un update en cada uno de esos registros, pero vuelvo a decir, tienes que pensar cuáles son las necesidades de tu aplicación, ¿vale? No hay una regla, entonces, ¿cómo vas a acceder a los datos que necesitas, que antepones? A lo mejor tú accedes a esos datos de una manera, pero luego viene detrás otra persona que quiere sacar un informe de no sé qué y lo necesita de otra, entonces tienes que jugar con muchas variables. Este es el caso del blog que os contaba antes, que puede tener cientos o miles de comentarios, ¿vale? ¿Qué pasa? En este caso el documento es muy largo, vas a necesitar más RAM, o vas a usar, de la que tienes vas a usar más RAM. Como el documento es muy grande, vas a meter menos documentos en tu RAM, porque tu RAM es finita, ¿vale? ¿Qué provoca eso? Que tengas que acceder más veces al disco por información nueva, que de la otra manera sí que la tendrías ahí, y bueno, pues eso va a afectar al rendimiento. Vale, otra cosa que hay que saber es que MongoDB, cuando inserta un documento, pues reserva espacio, el espacio que ocupa, pero luego reserva un padding que se llama, ¿vale? Cuando MongoDB va a modificar ese documento, lo que hace primero es, dice, voy a sustituir el valor de la edad del cliente de 3 a 4. Ahí no necesita más espacio, es una sustitución.
Pero cuando le va a añadir un teléfono, cuando le va a añadir un comentario, ahí sí que el documento crece. Entonces MongoDB lo primero que hace es, ¿tengo sitio? Sí, vale, no pasa nada. ¿No tengo sitio? Lo tengo que mover a un espacio en disco donde quepa, ¿vale? Entonces, lo tenemos que tener en cuenta porque eso penaliza también. El límite de los 16 megas que decía. Eso digamos que son las penalizaciones que significa el embeber, ¿vale? Cuando referenciamos, bueno, pues estamos generando distintas colecciones. Entonces, lo que antes era un elemento en el array de comentarios va a pasar a ser un documento en la tabla de comentarios. Con lo cual, ahí no crece, ahí directamente dices, que viene un comentario nuevo, pumba, insert. No tienes ese problema de andar moviendo en disco la información físicamente de un sitio a otro. Es el caso recomendado cuando tenemos, o bien no sabemos cómo van a ser nuestras relaciones, entonces, bueno, pues nos ponemos en salud y generamos distintas colecciones, o ahora en el caso de históricos que no van a parar de crecer. Vale, como solución, digamos, a un caso de estos, pues por ejemplo, un cliente que se logue en una página, ¿no? Y directamente, simplemente con leer la información de ese cliente que ha entrado, por ejemplo en gamificación, decimos, vale, pues en la primera pantalla al cliente le quiero mostrar la información básica, le voy a mostrar su nombre, le voy a mostrar, yo qué sé, la categoría a la que pertenece y cuándo hizo su último acceso. Su último acceso, estamos pensando en generar una colección para guardarlos todos, pues es un histórico de accesos, ¿vale? Entonces, para evitar tener que hacer ese join o esa segunda lectura a la colección de accesos, pues ese último acceso, o 2 o 3 o los que necesitemos, los podemos duplicar en la colección de la persona. Solo esos 3, sabemos que ese documento no va a crecer y conseguimos que en una lectura tener toda esa información. Si duplicamos esos 3, vale, pero sabiéndolo, jugamos con ello, ganamos en rapidez y lo hacemos así. Bueno, muchos a muchos, pues nada, referenciamos siempre en todos los casos y lo que hacemos es que generamos en ambas colecciones arrays de IDs a las otras. No duplicamos información, ¿vale? Nuestro ítem aparece nada más que una vez en cada una de las colecciones y aquí pues es la única manera de hacerlo. Bueno, más cosas. Más preguntas. Momento de colapso. Vale, pues ya la última, no sé cómo vamos de tiempo, ¿qué hora es? 2:30. 2:30. Bueno, un poco modo de recapitulación. Vamos a intentar guardar toda la información en un único documento para evitar que una acción en la página web no sé qué genere múltiples consultas. Vale, vamos a utilizar los arrays siempre que necesitemos y que no crezcan indefinidamente. Olvidarnos un poco del mundo relacional y pensar cuáles son nuestras necesidades, cómo se va a acceder a la base de datos, qué datos queremos recuperar. Vale, ahí digo que aquellos datos que necesitemos, por ejemplo lo que decía antes, una pantalla de login o cualquier otra, esa vamos a necesitar mostrar una información. Pues esa información vamos a tratar de tenerla en un único documento. Esto yo creo que en el 100% de los casos, cuando tenemos la aplicación por primera vez delante de nosotros, una aplicación, llega a nosotros la aplicación, queremos hacer esto, pues no podemos tenerlo en la cabeza todavía. Entonces las necesidades van a ir cambiando y sobre la marcha tenemos que ir ajustando. Pero lo ideal, toda la información que necesitemos para cada una de las pantallas, o lo que sea, ¿vale? Tenerlo juntos, eso es lo ideal. Lo que contaba, guardar en el caso de una aplicación que guarde login, pues guardar el último o los últimos en la colección principal y dejar los que no son necesarios para colecciones secundarias. Embeber siempre nos va a dar un mejor rendimiento y nos va a permitir tener transaccionalidad, y referenciar, pues en el caso
de que sean relaciones, pues, uno a muchos, ¿vale? Y como digo ahí al final, pues la decisión depende, ¿vale? ¿Cómo terminamos de modelar? Pues teniendo todo esto muy en cuenta. Esto lo diseñó un gallego. Entonces, no es sencillo modelar en MongoDB, sí que, bueno, pues eso es una aplicación financiera, puedes hacerla en base a pasta y yo en base al cliente, las dos pueden funcionar bien y ya está. Luego las pruebas dirán que a lo mejor la forma de modelar de Jesús es más óptima para unas necesidades en concreto y la mía es más óptima para otras necesidades, y a lo mejor llegamos a la conclusión de que necesitamos tener la economía de Jesús y la mía también, ¿vale?